Y estamos en el tercer bloque de Salpicón de Ave, son las 21:27 y tenemos en línea a Claudia Cesaroni. Ella es abogada y magíster en criminología, es cofundadora y presidenta del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y desde septiembre del 2012 coordina el equipo de investigación sobre la masacre en el pabellón séptimo. Es autora de un libro que lleva este nombre y que relata la mayor matanza dentro de un establecimiento carcelario en la historia argentina. Claudia, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bien, gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Queríamos preguntarte cuál fue tu primer contacto con la masacre y qué te llevó a vos a investigarla. El primer contacto, yo tengo 51 años, o sea que en ese año tenía 14. La verdad es que no recuerdo nada del momento en que sucedió, para nada. Así que la primera vez que conocí el hecho fue en los años 80 y tantos, con un libro que se llama Los derechos humanos en el otro país, que escribió Daniel Barberis, junto a otras personas como Zaffaroni, Elías Neumann, Alfredo Moffat, que en ese momento abordaron un tema que no era muy visto, y creo que todavía no es muy visto, que son las violaciones de derechos humanos en colectivos, como presos, locos, personas que tomen drogas, por eso el título es Los derechos humanos en el otro país, ¿no? Y bueno, ahí Barberis contaba, él estaba preso en marzo del 68 en Devoto, no en el pabellón séptimo, pero conocía a muchos de las víctimas y sobrevivientes del pabellón, y él contó ahí lo que pasó, y la verdad que yo lo leí y me impresionó que ese caso prácticamente, digamos, no era conocido, no se investigaba como una violación de derechos humanos. Y bueno, ese fue el primer acercamiento, digamos, que yo tuve más o menos en el año 86, 87 a ese hecho, ¿no? Claudia, Martín te habla. ¿Qué tal? Queríamos preguntarte también, ¿cómo surgió la posibilidad de, empezar difundiendo este hecho a través de un blog y terminar publicando un libro? Bueno, es que justamente haber leído este caso hace tantos años, y después todo el tiempo que yo trabajé en temas vinculados a la cárcel, a la situación de las personas privadas de libertad, este caso siempre quedó como dando vueltas, ¿no? Y entonces, justamente leí un libro que hablaba sobre un caso sucedido en España que había quedado impune. El autor de ese libro empezó a juntar información a través de un blog, y a mí se me ocurrió que también podía ser una buena manera de ir acumulando información y datos por si alguna vez surgía la posibilidad de trabajar una investigación más a fondo sobre Pabellón Séptimo. Y en ese, digamos, en ese momento de empezar a construir este blog, y se estrenó la película El túnel de los huesos, cuyo director es Nacho Baracino, una película argentina, en la que un poco la hipótesis de la historia es que unos presos que se fugan de la cárcel de Devoto atraviesan un túnel donde hay huesos, y que esos huesos podrían ser de las víctimas de Pabellón Séptimo. Eso reactualizó las ganas de trabajar el caso, y bueno, me moví un poco, me contacté con Nacho, le pregunté si conocía a algún sobreviviente, me dijo que no, pero con Nacho también se contactó Hugo Cardoso, que es un sobreviviente de Pabellón Séptimo, y entonces Nacho hizo un poco de Celestina, ¿no? entre Hugo y yo, y nos contactó, y bueno, ahí empezó en septiembre del 2011 a tomar forma más, con más firmeza, la idea de hacer una investigación, y bueno, un libro, un homenaje a las víctimas, reconocerlas como tales y reabrir la causa judicial, que esos son, digamos, los objetivos de esta investigación. Claudia Gabriel es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, te quería preguntar por la investigación judicial que se hizo en su momento, que estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal, la investigación, y que tuvo muchas irregularidades, encubrimientos, vos lo contás bien en tu libro, donde jueces y fiscales se pasaban la causa y nunca se llegó a conocer de manera cierta y fehaciente qué cantidad de detenidos fallecieron
Vos tenés un testimonio al final que habla de más de 100 y la cifra oficial es 64. ¿Vos? 64, sí. Bueno, ese es uno de los problemas fundamentales en este caso y en muchos otros casos, que la instrucción, o sea, el sumario es transcribir en un expediente qué es lo que sucedió, y para eso tomar declaraciones, producir pruebas, etcétera, digamos, en una parte de lo que sucede en el ámbito judicial. Pero la primera investigación, cuando sucede, no sé, un accidente en la calle, ¿no? Llega el policía y dice, bueno, a ver, acá un testigo, acá hay otro, usted que vio, usted que no vio, usted que le pasó. Eso es el sumario, y sobre eso trabaja la justicia. Ahora, si algo sucede en la calle, bueno, hay gente que vio más o menos lo que pasó, y aún así muchas veces la policía arma causas, inventa, ¿no? Pone en un acta cosas que no pasaron, detiene gente que no cometió ningún delito, pero inventa, ¿no? Digo, esto es bastante habitual por parte de la policía. Imagínense, en plena dictadura militar, estamos hablando del año 78, en un lugar donde no hay ningún testigo. Están las víctimas y los propios penitenciarios. Entonces, esa primera aproximación a la verdad es pura falsedad. Lo que hace el servicio penitenciario es construir un motín, inventar un motín, con márgenes de perversidad que incluyen, por ejemplo, escribir que no apagaron el fuego porque los propios presos se negaban a que se apagara el fuego, ¿no? Digamos, los enfrentaban y no permitían que ellos apagaran el fuego. Sobre esa falsedad la justicia la convalidó, y entonces eso quedó archivado sin ninguna responsabilidad penal sobre nadie, y pasó a la historia como un motín, el motín de los colchones, y no como una masacre. Bárbaro. Nosotros queríamos saber cuánto puede influir el antecedente del reconocimiento de la muerte de Canosa por el accionar de las fuerzas de seguridad para que esta masacre sea considerada un delito de lesa humanidad. Bueno, a ver, tendríamos que aclarar, no sé si ya lo hicieron antes, quién es Canosa. Sí, estuvimos hablando del bloque anterior sobre ¿Cómo, perdón? Que el bloque anterior estuvimos hablando de la historia de Canosa. Ok, perdón. Bueno, entonces, en el caso de Luis María Canosa, se reconoce, digamos, la familia puede acceder a una reparación económica porque él estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Hay otros dos personas que estaban en el pabellón séptimo en la misma condición. Nosotros pensamos que ese es un antecedente, porque al momento de reconocerle a la familia la reparación, de entregarle la reparación económica, el dictamen que se realiza en la Secretaría de Derechos Humanos dice que murió Canosa y las otras personas en una masacre ejecutada por una fuerza de seguridad. Y como estaba a disposición del Poder Ejecutivo, esa detención era ilegal. Nosotros decimos, las otras detenciones podían ser legales, pero la causa de la muerte es exactamente la misma. No es posible diferenciar una muerte de otra por el origen de la detención. Nosotros entendemos que todos los casos configuran el caso de la masacre configura un delito de lesa humanidad, porque la metodología que aplicó el servicio penitenciario era una metodología que devenía del accionar de la represión aplicado por el gobierno, y que del modo en que se aplicó solo era posible en ese contexto de impunidad y represión terrorista. Perdimos la contacto. comunicación. Nos quedó una pregunta. ¿Puedes responder vos, Gabriel? Decime, capaz que sí. Capaz que sí. Bueno, queríamos saber en qué instancia se encuentra actualmente el proceso judicial. Bueno, lo que decía ella recién, la causa tienen que reabrirla, pero para que se pueda reabrir tienen que ser considerada por el Estado Nacional como un delito de lesa humanidad. Entonces ellos quieren establecer el antecedente de Canosa para que ello permita que las otras 63 muertes, si realmente fueron 63, que se cree que fueron más, permita ser investigadas y que se lleven a la justicia los responsables. Claro, recordemos que los delitos de lesa humanidad en este caso no prescriben. No prescriben, y esta causa prescribió ya hace unos cuantos años que sucedió esto. Bueno, entonces pasó por Salpicón de Ave Claudia Cesaroni, es la autora del libro, del cual estuvimos hablando durante todo el programa, Masacre en el Pabellón Séptimo.